Conviene instalar paneles solares para empresas con tarifa GDMT o GDMTH. Lo que veremos en este video para ustedes. 1. ¿Qué se necesita saber de la tarifa GDMTH? 2. ¿Cuáles son las características de la tarifa GDMTH de la CFE? 3. Características de la tarifa GDMTO. 4. ¿Qué es la hora solar pico? HSP. 5. ¿Cuánta energía produce un panel solar? 6. ¿Cuánto cuesta poner paneles solares en México? 7. ¿Cuántos paneles necesito para mi vivienda? 8. Conclusiones. Comenzamos. Número 1. ¿Qué se necesita saber de la tarifa GDMTH? Dentro de los distintos tipos de tarifas de la Comisión Federal de Electricidad ha estipulado para prestar sus servicios de forma más eficiente. Encontramos las tarifas en media tensión. Dentro de esta categoría podemos definir la tarifa de gran demanda en media tensión horaria o GDMTH y la tarifa de gran demanda en media tensión ordinaria o GDMTO. Para reconocer este tipo de tarifas es necesario tomar en cuenta el voltaje de suministro, considerándose normal el registro de 13.200 volts. El suministro de un servicio de este tipo requiere de la implementación de transformadores que dispensen el voltaje adecuado para el uso, es decir, 110, 220 o 440 según sea requerido. Para facturar el servicio GDMTH se toma en cuenta la demanda medida en kilowatts, el consumo en kilowatts hora y el factor de potencia, el cual indica la energía aprovechada realmente. ¿Cuáles son las características de la tarifa GDMTH de la CFE? La tarifa gran demanda en media tensión horaria requiere una demanda mínima de 100 kilowatts, la cual se ajustará a 3 períodos con diferentes horarios y precios reconocidos como base, intermedia y punta. Es importante tomar en cuenta estos horarios con el fin de ejecutar medidas para lograr un ahorro energético real, cuidando la demanda en los horarios punta. A partir de estos periodos y de su relación con la demanda de energía, surge el concepto de demanda facturable. Cada horario tiene distintas demandas por periodo y esto depende de la naturaleza de las operaciones de tu empresa o industria. La HSP se encuentra localizada en el horario intermedio de lunes a viernes de las 6 de la mañana a las 8 de la noche, donde se aprovecha la mayor intensidad del sol y utiliza su potencia en este horario. 3. ¿Cuáles son las características de la tarifa GDMTO? Esta tarifa se basa en dos medidas: capacidad, demanda máxima de kilowatts durante el periodo de facturación medido en 15 minutos. Distribución, demanda más alta registrada en los últimos 12 meses facturados. Continuamos con las preguntas. ¿Qué es la hora solar pico? HSP. De forma sencilla decimos que la hora solar pico HSP es la cantidad de energía solar que recibe un metro cuadrado de superficie. En resumen, si en el sitio existen 5 HSP, tenemos 5 horas de sol que está transmitiendo 1000 watts por metro cuadrado. La hora solar pico es frecuentemente utilizada para realizar cálculos fotovoltaicos. 5. ¿Cuánta energía produce un panel solar? Para mayor comprensión, veamos el ejemplo en la tabla de Excel del video. ¿Cuánto cuesta poner paneles solares en México? Respondiendo directamente a la pregunta, ¿cuánto cuesta instalar paneles solares en México? El precio por kit básico en el mercado de 2 paneles ronda sobre los 22,000 pesos mexicanos. Más cosas. ¿Cuántos paneles necesito para mi vivienda? Para el autoconsumo en una vivienda unifamiliar, teniendo en cuenta la compensación por excedentes de energía,
tenemos una media de 3 placas solares de 320 watts de potencia por cada 2000 kilowatts hora de consumo anual. La cantidad de paneles solares dependerá de tu consumo, así que para un consumo promedio en una casa rondará sobre los 46,000 pesos. Número 8. Conclusiones. Con las tarifas GDMTO, GDMTH, etc., me temo que no hay grandes expectativas para reducir suficiente el consumo en kilowatts hora con energía solar. Con 106,563 kilowatts hora del ejemplo en la tabla de Excel, en el horario de consumo intermedia, creo que no es buena idea pensar en invertir en paneles solares para estas tarifas por lo menos. Recordemos que estamos hablando de miles de kilowatts de consumo, no de simplemente miles de watts. 1000 watts hora es igual a 1 kilowatt hora. Es normalmente lo que consume un microondas casero estándar. Sin embargo, los paneles solares son excelentes para invertir en la llamada tarifa DAC, DAC. No es mi intención desmotivarte, solo darte la información para que tomes la mejor decisión. Existen muchas otras soluciones para ahorrar energía. Gracias por tu atención. Veamos ahora el ejemplo mencionado en una tabla comparativa de Excel. Para mayor rapidez he colocado los datos con una sencilla macro y no perder tanto tiempo. A grandes rasgos haremos la comparación de un consumo real en tarifa GDMTH contra paneles solares. Observamos varias columnas. Número 1, sin energía solar, datos reales, mes. Número 2, con energía solar, mes. 3, ahorro mes. 4, ahorro mes en porcentaje. 5, potencia del panel solar, 20 paneles de 370 watts. Este es un dato tomado al azar que puede ser modificado para variar este ensayo. 6. Capacidad por 5 horas por día de sol, watts hora. 7. Días al mes. 8. Ahorro kilowatts hora por mes. 9. Horas consumidas del mes sin fotovoltaicos. 10. Horas con ejemplo de celdas FD. Número 11. Diferencias en horas. Y haciendo clic en un instante, obtendremos los resultados obtenidos, las grandes variaciones reflejadas entre las dos comparaciones.